Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro video. En el día de hoy vamos a hablar de los métodos de separación de los sistemas materiales. ¿Qué es la separación de los componentes de un sistema material? Bien, son los procedimientos o métodos, pero físicos, que permiten separar los componentes de un sistema. Es decir, todos los procedimientos en los que no cambiamos las características químicas de los componentes de un sistema y que permite separarlos. Recordamos brevemente que los sistemas pueden ser homogéneos cuando las propiedades del sistema no varían a lo largo de él. Ejemplo de esto es un poco de concreto. ¿Sí? Y los heterogéneos, en los cuales sus propiedades intensivas varían a lo largo del sistema. Por ejemplo, este tiene por lo menos tres componentes: ¿sí? El hielo, el limón y el líquido, la bebida. Bien, los sistemas homogéneos y heterogéneos presentan diferentes métodos de separación. En los casos de sistemas homogéneos presentan dos: la destilación y la cristalización como método de separación. Y los sistemas heterogéneos presentan una mayor variedad de métodos: la decantación, sedimentación, centrifugación, tamización, filtración y disolución. A continuación, veremos cada uno de ellos. Vamos a comenzar con los sistemas homogéneos. En el caso de los sistemas homogéneos tenemos la destilación, en los cuales se calienta, ¿sí? Acá, en este matraz, en este receptáculo, en esta ampolla, existen líquidos, ¿sí? Que se pueden separar porque tienen distintos puntos de ebullición. Al variar los diferentes puntos de ebullición, el que tiene menor punto de ebullición se separa del líquido. Ese vapor se lo hace pasar por un refrigerador, ¿sí? Un tubo refrigerante, que sería este que tenemos acá. Al cambiar la temperatura se condensa y contenemos el líquido, o sea, contenemos el componente de menor punto de ebullición en este componente, en este matraz. Básicamente un ejemplo es cuando se separa un alcohol, o sea, alcohol con agua. Si mezclamos alcohol y agua, el alcohol tiene un punto de ebullición menor, alrededor de unos 78 grados centígrados. Entonces, al calentar la mezcla de alcohol y agua, el alcohol se evapora primero, pasa el gas por este refrigerante y condensa y acumulándose en este matraz. Como resultado final tenemos el alcohol separado en un matraz del agua que lo contenía. El otro ejemplo es el de la cristalización. A diferencia de la destilación, en la cristalización lo que se tiene que hacer es enfriar el sistema, no calentarlo. Especialmente cuando tenemos disueltos sólidos, ¿sí? En una solución. Lo que se genera es que la parte líquida desaparece y se forma el sólido, se cristaliza. Este es un ejemplo de cristales de sal. Así, estos serían los dos métodos empleados en los sistemas homogéneos. Ahora, a continuación, vamos a ver los sistemas heterogéneos, que son mucho más variados en los métodos de separación que presentan. Vamos a comenzar con los primeros tres. El primero es la sedimentación. La sedimentación es el proceso por el cual se separan los componentes de un sistema en función, ¿sí? del asentamiento que presentan, ¿sí? Del peso que presentan, o la densidad que presentan los componentes. Por ejemplo, un sistema compuesto por agua, materia orgánica, arcilla, limo, arena y grava, o sea, piedras. Las piedras, que son las más pesadas, se van a sentar en el fondo, luego la arena, luego sigue el limo o barro, la arcilla, finalmente el agua y flotando la materia orgánica, en este caso. Si fuera una materia orgánica macroscópica que no se puede disolver. Este es uno de los métodos empleados, la sedimentación. El otro es la decantación. La decantación, en el cual se mezclan especialmente, pueden ser un sólido y un líquido, o dos líquidos que son inmiscibles, es decir, que no se pueden mezclar, como el alcohol y el agua. El ejemplo más claro de líquidos inmiscibles serían el agua y el aceite.
y que también se aprovecha la diferencia de densidades. Por ejemplo, si mezclamos agua y grava o agua y tierra, producto de la sedimentación, ¿sí? La grava o la tierra se asienta en el fondo del recipiente, quedando el líquido en la parte superior. Luego, vertiendo la parte superior, ¿sí? Se puede separar el líquido del sólido. Otro ejemplo es cuando mezclamos, por ejemplo, agua y aceite. Agua y aceite. Entonces, como vemos, el aceite es menos denso que el agua. ¿Y qué sucede en este caso? El agua se asienta en el fondo de esto que se llama ampolla de decantación, que tiene una traba, una válvula, que al abrirse, el agua que estaba en la parte inferior sale y va descendiendo el sistema hasta que cuando el aceite llega a la altura de la válvula se cierra. Y ahí permite separar el agua del aceite. Otro método es el método de centrifugación, en el cual también se aprovechan las diferentes densidades, pero se aplica una fuerza centrífuga. El ejemplo más claro se emplea mucho en todos los laboratorios de análisis clínicos, pero también lo utilizamos en casa con el secadora, ¿sí? La centrifugadora. Al tener diferentes densidades, ¿sí? Los más livianos son los que más se alejan del fondo, quedando los más cercanos, más en el centro, producto de esto, de la fuerza de centrifugación. Continuando con los métodos de separación de sistemas heterogéneos, otro ejemplo es el de la tamización. Es el proceso en el cual se separan componentes de un sistema heterogéneo sólido por el diferente tamaño. Se lo hace pasar por una malla de una determinada graduación y los componentes más finos pasan de largo, ¿sí? Quedando los más grandes o los más gruesos en el receptáculo, ¿sí? En el tamiz. En la filtración se separan también un sistema en el cual están formados por una parte sólida y una parte líquida. El tamiz o filtro, en este caso un filtro, lo que hace es separar el sólido del líquido. El líquido pasa, ¿sí? Por el filtro, quedando el sólido en el filtro. Y otro es la disolución o dilución. Esto se emplea cuando en un sistema formado, por ejemplo, por agua y sal y arena, ¿sí? Se aprovechan las diferentes propiedades físicas de los componentes. Por ejemplo, la sal se puede diluir en agua, mientras que la arena no. Entonces, al disolver, al agregarle agua, ¿qué es lo que sucede? La sal se disuelve en el agua y la arena no. Entonces quedando separada la arena de la sal, de esta manera. Al sacar el agua con la sal, queda la arena. Estos métodos de separación, en muchos casos se complementan, no son únicos, ¿sí? Se pueden aplicar varios métodos de separación para separar los componentes de un sistema. También no son perfectos. Por ejemplo, en el caso de la dilución, de la disolución, puede ser que luego al separar el agua de la arena, el agua con sal de la arena, quede un poco de sal en la arena, porque adentro de la arena puede haber agua, ¿sí? Entra agua en el interior de la arena con granos de sal. Es decir, las separaciones en estos casos no suelen ser perfectas. No es que podemos separar las fases de un sistema heterogéneo de manera completa. En general pueden quedar restos, ¿sí? Pero son los sistemas o los métodos de separación más empleados para separar sistemas homogéneos y heterogéneos. Espero que les haya servido el video y nos encontramos en el próximo. Hasta luego.